Sirviendo, con siglo XXII. Empezamos un nuevo episodio de nuestro podcast Sirviendo con siglo XXII. Hoy contamos con la compañía de Arantxa Juan Aracil Lejabeitia, abogada especializada en Derecho de Familias, Implicaciones Penales de la Familia y Violencia de Género. Es socia fundadora y administradora de Aracil Monsalvo Abogados y patrona de nuestra querida Fundación Siglo XXII. Bienvenida, Arantxa. Buenas tardes, encantada de estar con vosotras en tan buena compañía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues a ver, me encuentro bien. La verdad tengo un poco de calor, pero yo también, esto es... la verdad, pero bueno, no pasa nada. Estamos claro, en junio. Efectivamente, propio de junio, pero por lo demás, bien. Ya deseando un poco irme de vacaciones. Pero yo también, bueno, ya bien, somos bien. dos. Uf, Sí. Madre mía. Bueno, tú estás aquí para ver si nos puedes hablar un poco, aclarar un poco sobre qué es la perspectiva de género en la jurisprudencia de la justicia, a ver si nos puedes hacer un poco más accesible este tema. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es si nos podrías explicar qué significa integrar la perspectiva de género en la jurisprudencia, en la justicia, en las leyes. La perspectiva de género en la aplicación de las leyes y el enjuiciamiento de los delitos significa tener en cuenta la especificidad de las mujeres. Es decir, tener en cuenta que cuando se valora el testimonio de las víctimas, por ejemplo, ellas tienen unos condicionamientos sociales, educacionales, que en algunos casos no tienen los varones. Claro. Y significa tener en cuenta esa forma especial de estar en el mundo que tienen las mujeres. Eso no significa olvidarse del derecho penal, es decir, olvidarse de que el derecho penal ha de responder a determinadas preguntas y que en todo caso el testimonio de la víctima tiene que tener una serie de requisitos para ser válido en derecho y para poder enervar la presunción de inocencia, es decir, para considerar que alguien es culpable. Pero sí significa tener en cuenta qué condicionamientos tiene esa víctima y al poder valorarlos, poder hacer una mejor administración de esa justicia, que es en definitiva para lo que están los tribunales de justicia. Vamos, es aplicar la perspectiva de género como se aplica en otros ámbitos. Efectivamente. Exactamente igual. Efectivamente. O sea, como cuando aplicas la perspectiva de género en la educación. Tener en cuenta, como en definitiva, el impacto que va a tener algo en una persona que tiene unas características, que en este caso es mujer. Tener en cuenta que es mujer, en definitiva. Y ¿cómo ha evolucionado esta integración de la perspectiva de género, si es que ha evolucionado? A ver, hay que tener en cuenta que los juzgados es un sitio muy tradicional. ¿A qué me refiero con esto? A que la sociedad siempre va a ir muy por delante de las leyes y muy por delante de la aplicación de las leyes. Entonces, en ese sentido, la evolución ha sido muy lenta, pero sí ha existido. Y ha habido en algunas ocasiones que se ha considerado que no había herramientas en el derecho cuando sí las había. Y lo que pasaba era que había jueces que teniendo esas herramientas no querían aplicarlas. Sí, igual había un poco de bloqueo quizá, ¿no? Más que bloqueo, no querer aplicar algo que sí tenía la legislación, es decir, la orden de protección como tal está a partir de un determinado momento, pero lo cierto es que con anterioridad sí había medidas cautelares que se podían adoptar. A mí me las han adoptado y no teníamos órdenes de protección. Por tanto, era más bien una cuestión de que los jueces quisieran, de voluntad, de defender determinadas situaciones o de prevenir determinadas situaciones, teniendo en cuenta en todo caso que el derecho penal español no es precisamente preventivo, es decir, es más de poner la venda después de la herida y es poco cautelar respecto a otros ámbitos, como a otros países como por ejemplo los anglosajones, que son más de prevenir. Aquí más vamos con el castigo, ¿no? Más que con el castigo, con que nosotros consideramos que tú no puedes adelantarte a que alguien cometa un delito. Y como no puedes adelantarte, solo le puedes, digamos, condenar una vez que lo ha hecho. Y en ese sentido nos cuesta un poco más que a otros países el prevenir. Pero se ha hecho bastante esfuerzo, de todas maneras, en esa prevención. Dicho esto, yo sí que considero que en los tribunales de justicia, pues dependiendo de la personalidad del juez, pues se aplican de determinada forma o no las leyes. Eso ya lo decía el realismo jurídico americano, es decir, el factor humano, y el juez es un humano, claro. está ahí.
Es que a veces sí que tendemos a poner la figura del juez como si fuese una especie de... como si fuera omnipotente. Sí, de Dios o completamente ajeno. Sí, y bueno, tienen esa sensación en la medida en la que, así como los fiscales sí que tienen que responder a lo que diga el de arriba, es decir, por principio de jerarquía, los jueces en principio no están sometidos a que nadie les diga nada sobre sus resoluciones. Ya. Solo tienen que estar ajustadas a derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que se supone que tú no te lo puedes inventar, que Claro. tienes que justificar por qué. Pero hay veces que primero se decide y luego se justifica, cuando en principio no debería ser así. Entonces, es un poco contradictorio que nuestro sistema no sea mucho o no mire mucho la prevención cuando precisamente la perspectiva de género lo que mira casi siempre es actuar en la prevención. La mira más desde la ley Ya. integral, y luego ha habido leyes posteriores como la de la ley del menor, es decir, que sí han ido Sí. mirando. Y de hecho se puede ver, por ejemplo, cuando se asiste a mujeres en centros de atención a las víctimas, cómo el solo hecho de que exista la ley denominada de determinada forma ha hecho que determinados comportamientos se paren. Los más graves no se han parado, están ahí. Y desde luego yo creo que vivimos momentos en los cuales pues están siendo las conductas más graves. Especialmente preocupantes son los menores, pero yo creo que no se puede decir que no se haya avanzado. Se ha avanzado, pero ha avanzado mucho más la ley de lo que ha avanzado la aplicación que hacen de la misma en los tribunales de justicia. Ya, que eso sí que va más lento, ¿no? Siempre va más lento, y sobre todo que a mí me parece que en muchas ocasiones lo que tiene que ocurrir es que, con independencia del juez que te toque, se aplique la ley de forma correcta. Y a veces, desgraciadamente, no pasa así. Vale, Arantxa, quiero preguntarte ahora, si nos puedes decir cuáles son algunos de los principales desafíos que enfrentan las mujeres en el sistema judicial. Fundamentalmente el desafío de no ser creídas. Es decir, en general las mujeres creen que van a ir a un sitio, y en muchas ocasiones es así, en el que no van a ser creídas. Entonces se enfrentan a ello con angustia y con presión, diría yo. Lo que pasa es que también creo que muchas veces es una cuestión de preparar bien ese testimonio. No para que cambie ese testimonio, no para decir algo que no ha sucedido, sino para que la mujer pueda sentirse cómoda y hablar de lo que le ha sucedido con comodidad y con una linealidad, es decir, describiendo los hechos de forma temporal, porque el derecho se entiende mejor si seguimos esa línea temporal. Es más, yo creo, de preparación, pero también es más de superar que en determinadas ocasiones la mujer se siente en un lugar que desde luego lo siente como agresivo, y desde luego no se siente en absoluto en casa. No se trata de que nadie esté en un juzgado de lo penal como en casa, pero sí se trata de que se sientan de forma... Hombre, que se supone que te está pueda, protegiendo, claro. que ahí se supone que te está protegiendo la ley. Sí, vamos a ver, que te están en determinada manera dando la posibilidad de que tú declares, de que tú hables de lo que te ha sucedido de una forma cómoda, en la que no te sientas presionada ni a ocultar ni a no decir cosas. Y para las mujeres eso es muy difícil, porque en muchas ocasiones, además de, por ejemplo, el maltrato, a veces también hay algún tipo de agresión sexual que ella no quiere declarar, y que además hará bien si no quiere decirlo, en no decirlo. Porque yo en ese sentido sí que creo que cuando se enfrenta una mujer a los tribunales de justicia no se la puede presionar para que, no siendo ese el momento en el que ella quiere contar algo, se la obliga a contar algo, porque entonces se dispararán mecanismos que yo creo que no son positivos para las mujeres. Está además esa doble victimización de la que se habla también. Sí, porque se produce eso, es decir, soy víctima, posiblemente no me crean, voy a tener que ser asertiva, se va a pensar que yo no estoy diciendo la verdad o que estoy ocultando, y además no voy a estar cómoda, o sea, no voy a poder declarar como declararía, que es lo importante, una víctima de un robo. El problema es que a una víctima de un robo jamás se le discute lo que está diciendo. A una víctima de cualquiera de los delitos de los que son prioritariamente víctimas las mujeres, sí se le discute. Y el primero, a veces, que se lo discute con su mirada, con su manera de estar en la sala, a veces son los jueces, los fiscales y los propios abogados y abogadas. Eso es duro, ¿eh?
Me parece muy duro, pero insisto que a veces lo que tenemos que hacer es pensar cómo podemos preparar a esa persona para que eso no le suceda o para que le suceda menos. O por lo menos para que le afecte menos. Claro, para que le afecte menos y sobre todo para que cuando llegue a una sala de justicia no le sea todo tan agresivo como a veces es. Vale, entonces eso es, digamos, es el principal desafío que enfrentan las mujeres. ¿Y cuáles serían los errores más comunes en los juicios o en el sistema judicial que suceden cuando no se aplica la perspectiva de género? Pues a ver, ¿qué se le puede meter prisa a la persona que está declarando? Eso a veces es por el propio funcionamiento de los juzgados, en tanto pues tienen muchos juicios cada día, pero lo cierto es que cuando hay juzgados que sí dedican ese tiempo y que sí se organizan bien, pues resulta que hay mujeres que declaran mucho más tranquilamente que en otros juzgados. Por lo tanto, que existan juzgados donde sí se hace bien, determina que se puede hacer bien en todos, que es una cuestión de organizarse bien, de aplicar una serie de protocolos que permita que la víctima declare con la comodidad necesaria, que, a ver, escrito tenemos mucho escrito, sí, pero aplicado no tenemos tanto. Eso, lo de lo que eran las leyes sobre el papel y luego la realidad. Claro, es que además el hecho de que algo... Es que muchas veces queremos pensar que si conseguimos la legislación perfecta donde lo ponga todo y que nadie se pueda saltar, entonces ya hemos conseguido que cambie. Pues no es cierto, porque al final esas leyes las tienen que aplicar personas y esas personas a veces no quieren o no les parece o no, y ha habido ejemplos claros en los cuales pues no se ha aplicado directamente la ley porque se ha considerado que no había que aplicarla y ha habido que ir paso a paso, por ejemplo con las visitas a los menores, con considerar que un padre que era maltratador era un buen padre, con todo este tipo de cuestiones que hemos tenido que ir superando, con considerar que los delitos contra la libertad, como era lo que ahora está regulado como hostigamiento, no estaba regulado y todo se quedaba en lo que eran coacciones. Y entonces en ese saco pues mucha gente se perdía, porque además incluso yo he tenido que escuchar dando un programa en el Consejo General del Poder Judicial que bueno, si lo que te están diciendo es te quiero mucho, si lo que te están diciendo, claro, el problema es de repetición, si te están diciendo muchas veces te quiero mucho y te lo dicen al salir de tu casa y te lo dicen muchas veces y no lo entendían, hasta que se determinó que lo que estaba en juego era la paz familiar, es decir, que tú no pudieras hacer tu vida de forma normalizada. Claro. Pero todo eso ha sido una lucha de años y años y años y años, en los cuales las propias letradas y letrados, porque ha habido abogadas y ha habido también abogados, más las abogadas, he de decir, también porque éramos directamente implicadas y algunas asociaciones han luchado por lo que se llama tutela judicial efectiva, es decir, porque las mujeres llegaran a la administración de justicia bien defendidas. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo y todavía no necesariamente las mujeres acuden a los tribunales de justicia bien defendidas. Y hay asociaciones como, por ejemplo, Temis, que sí hace esa y también otras. Y seguro que también hay asociaciones que no conozco de gente joven que está haciendo exactamente lo mismo. Y a mí me parece muy importante la implicación de la gente joven en todo esto. Es que ese es otro tema. Sí, es otro tema del que convendría hablar muchísimo más de lo que se habla. Sobre todo, además, me parece importante dejar espacio a la gente joven, dejar a la gente joven que opine, que se equivoque, que diga lo que tiene que decir, porque la gente joven tiene mucho que decir. Y la gente que tiene mi edad, 57 años, ya hemos dicho mucho. Muy bien, y no veas lo que han dicho ya, y la gente, hay que dejar espacio para que la gente se exprese, creo. Hemos hablado de los desafíos que enfrentan las mujeres, de los errores de no aplicar la perspectiva de género. Entonces, yo ahora quiero preguntarte cómo afecta la aplicación de esa perspectiva de género en decisiones, por ejemplo, sobre custodia de los menores, sobre derechos de familia, sobre cualquier tema relacionado con, en este caso, menores. A ver, si es que afecta la perspectiva de género, claro. A ver, yo creo que afecta la perspectiva de género en los menores, pero creo que los menores son en sí mismos un capítulo aparte. Ya. ¿A qué me refiero con esto? El menor está bastante indefenso frente a la realidad y, por tanto, en todos los procedimientos judiciales que los implican también.
¿Por qué? Porque todos nos llenamos la boca de hablar del interés del menor, pero eso es lo que nosotros llamamos un concepto jurídico indeterminado, es decir, en realidad nadie sabe exactamente lo que es, aunque hay algunas leyes, claro, que lo han determinado, pero lo cierto es que bajo la legislación española los menores necesariamente son oídos a partir de los 12 años, muchas veces se les escucha a través de los equipos psicosociales, en vez de oírles existe lo que se llama la exploración judicial, que es el conocimiento directo del juez de lo que dice un menor, normalmente en presencia del Eso es a partir de los 12 años. Bueno, puede ser antes, si el menor tiene suficiente juicio y suficiente madurez. Puede ser. ¿Y cómo se valora eso? Pues hombre, se valora como se valora todo. Ya, el juez pregunta y le parece que, es decir, le parece que tiene porque el suficiente juicio, ¿cómo lo valoras? Es decir, entonces a mí me parece que en ese sentido los menores siempre es una pata complicada y a la que todos nos queremos acoger diciendo que cada una de las partes que está en los juicios defiende ese interés, cuando yo creo que muchas veces no es exactamente así, porque los menores tienen también sus propios intereses, también son personas, aunque sean menores. También son personas. Entonces, digo que también son personas en el sentido de que muchas veces tienen algo que decir y muchas veces no les escuchamos. Y a España, concretamente, la mayoría de veces, ya nos tuvieron que decir desde Europa que a los menores había que escucharlos y que teníamos que, o sea, quiero decir que es que esto hemos cambiado la legislación, pero nos lo dijeron en su momento porque era verdad que verdaderamente a los menores se les escucha, pero muchas veces no nos gustan sus respuestas, y yo creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Porque así como hay que tener perspectiva de género, también hay que tener y saber que es un menor, cómo tienes que preguntarle, no hacerle preguntas directas, no condicionar su respuesta, no ignorar lo que no te gusta. Un mundo aparte. Entonces, me parece que ahí tendríamos que hacer mucho más esfuerzos. Y yo he visto a jueces que lo hacen fenomenal y jueces que no lo hacen tan bien. Y a fiscales que lo hacen fenomenal y a fiscales que no lo hacen tan bien. También he visto a abogados que lo hacen bien, a psicólogos que lo hacen bien y otros que mal. A ver, al final siempre es bueno ser un buen profesional, ya sea como juez, ya sea como fiscal, ya sea como abogado, ya sea como psicólogo. Y formarse. Y la formación es importante, muy importante. Y sobre todo quiero decir una cosa porque me parece importante. Al final el derecho penal y los tribunales no deja de ser lo último. ¿A qué me refiero con esto? Que lo más importante es la formación. Que cuando llegamos a los tribunales de justicia, a esta señora ya la han pegado, a esta señora ya la han asesinado, a esta señora y a los menores ya les ha pasado lo que les haya tenido que pasar en lo penal. Por tanto, mejor haríamos en dedicar nuestros esfuerzos a educar a los menores, hablando de menores, a educar a la gente en su infancia, para que no repita determinadas conductas y para que no entienda. Hombre, eso es la prevención. Claro, por eso. Pero que es que la prevención no está en el derecho penal. No. Siempre queremos considerar que son las medidas cautelares. No, eduque usted a las niñas, eduque usted a los niños para que no repitan esos comportamientos, para que no consideren esos comportamientos normales. Yo recuerdo la primera vez que me enfrenté, que fue una cosa muy curiosa, a leer un informe del equipo psicosocial, que había una niña que decía, es que creo que no sé quién le gusto en el colegio. Entonces le preguntan por qué y dice, porque me pega. Por lo tanto, hombre, esa niña... Es que a mí un niño que yo le gustaba, yo creo que esto ya lo he contado en el podcast, pero lo voy a volver a contar. Pues sí. Esto no sé, estaba yo en primaria y a un niño yo le gustaba, se supone, yo lo único que sé del niño es que me empujó, me hizo una brecha en la cabeza y vino la monitora de comedor y me dijo, es que le gustas y por eso te lo ha hecho. Y dije, pues nada, muchísimas gracias y me das una toallita. Pues ¿sabes? Eso es lo que no se debe. Y no se deben justificar comportamientos como mirar el móvil de otra persona, como condicionarla, un montón de actitudes que muchas veces blanqueamos y no nos parecen tan importantes. Yo recuerdo un juzgado a un juez de violencia sobre la mujer que me encantó y que dijo expresamente a la letrada que estaba diciendo, bueno, pero no era para tanto, porque es que, bueno, la estaba insultando, bueno, la estaba amenazando, bueno, pero solo le dijo. Entonces el juez le dijo, mire, pues si él no quería decir que la iba a matar, que no lo hubiera dicho. Claro. Entonces, a ver, hay que atemperar las circunstancias en las que se produce, por ejemplo, una amenaza. Es decir, determinar a ver si esa amenaza es real o no. Pero lo que no puedes hacer es entender que esa amenaza no se ha producido. Es decir, eso no puede ser. No, eso es hacer luz de gas. Claro, efectivamente. Y sobre todo, dar el mensaje al agresor de que puede seguir haciéndolo y a la víctima de que ese comportamiento es normal, no pasa nada y además, ¿qué haces aquí que te quejas por esto? Eso no sé. Y en los menores es especialmente, y en la gente joven es especialmente preocupante.
Sí, normalizamos un montón de cosas, sí. Entonces, y cada vez más las pequeños. normalizan porque las normaliza la sociedad. Claro. O sea, eso no deja de ser un reflejo. Pero por eso yo insisto, formación, formación, formación. Porque a los tribunales de justicia, insisto, ya ha pasado todo lo que no tenía que pasar. Sí, es el último paso. Efectivamente. Entonces, poner ahí, ¿qué hace el derecho penal? Pues el derecho penal lo único que hace es parar los golpes, porque mucho más allá no puede hacer. O sea, puede hacer cosas. Sí, pero ya veníamos Pero mal ya, aprendidos de casa. Para que intervenga el derecho penal se ha tenido que producir por lo menos un riesgo. Y por tanto, ya estamos donde no queríamos estar, porque lo que no queremos es que se produzcan esos riesgos. Claro. Y eso es en definitiva lo que tiene que proteger el derecho. O sea, y como sociedad tenemos que intentar que esos comportamientos no se produzcan. Y tenemos que hacerlo antes de que se hagan. Y por tanto, a mí me parece, y siempre me parecerá, que lo importante es educación, 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 educación. Y formación, formación, formación de todos los operadores, es decir, de todas las personas que tienen implicación en estos temas. Ya sean operadores jurídicos, es decir, como jueces, fiscales, abogados, como psicólogos, como todos los que entran y todas las figuras que hemos ido poniendo, que deberían tener esa formación y deberían estar preparados para... De todas formas, muchas veces también, en los coles, porque Sí. es donde se supone que nos educan más, tampoco tenemos muy claro en este tema de la igualdad de género y esto, no me voy a meter en otro. Lo de robar y eso sí, sabemos que es ilegal. Pero es que yo creo pero que en el tema de la igualdad de en género... la educación no se puede dejar al sistema educativo. No, es decir, totalmente. La educación tiene que partir de la familia, sea cual sea esa familia, Pero que bueno, el yo no contexto de entiendo cada que tenga que familia, haber una el contexto de cada familia determinada. puede ser diferente. Sí, sí, por pero... eso digo que no tiene por qué, pero parte de ahí. En el colegio sí pueden formar, sí pueden intentar atemperar comportamientos que no deberían producirse, sí pueden hacer algo, pero ese es un trabajo conjunto. Y además yo entiendo que los patios de los colegios deberían ser de los menores y por tanto no se debería dejar intervenir a personas que distorsionan. Y a veces, por ejemplo, las peleas a veces entre progenitores y algunos padres especialmente agresivos entran en los patios de los colegios y no dejan que los niños se desarrollen tranquilamente. Y los colegios a veces están sometidos a muchas presiones por parte de determinados padres. Sí, sí, es una locura. ¿Puede la perspectiva de género cambiar la interpretación de una ley? Hombre, yo creo que es que interpretar a ver, vamos a ver. El derecho es una cosa especialmente interpretable. Es decir, hay una norma y la jurisprudencia, por ejemplo, del Tribunal Supremo lo que hace es interpretar la aplicación que se hace de la misma. Por tanto, y además tiene que adecuarla, la ley siempre tiene que ser adecuada al tiempo en el que ha de ser aplicada. Por tanto, si en el tiempo que ha de ser aplicada hemos decidido que tiene que tener perspectiva de género, por supuesto que están llamados los jueces a tener esa perspectiva en la aplicación de la ley. Como ha habido ahora tanto revuelo con algunas leyes y la perspectiva de género y la interpretación, por eso te pregunto. Ah, vale. A ver, a mí, por ejemplo, lo que más importante me parece siempre es lo mismo, es el consentimiento. Es decir, donde tenemos que enfocar es en estudiar, valorar y analizar si esa persona está o no actuando libremente. Para mí es lo importante. Y muchas veces nos enredamos en debates que no tienen tanta importancia como parece desde mi punto de vista. Quiero saber si hay impacto y cuál es ese impacto de la falta de representación femenina en los altos cargos judiciales. Hombre, el impacto es evidente porque al final la jurisprudencia son las sentencias que en idéntico sentido y cuando menos 2 veces emite el Tribunal Supremo. Por tanto, si en las altas esferas, entre comillas, de los juzgados son mayoritariamente hombres, pues es evidente que va a haber impacto. Y sí que está muy masculinizado. Y además, a ver, están masculinizados los tribunales superiores, es decir, en la base, los juzgados normales, digamos los normales, los de instrucción, los de juzgados de violencia de género, las fiscales, más bajo, hay muchas más mujeres. No, yo hablo de los altos. De los altos, que toman decisiones mayoritariamente son hombres. En el Supremo claramente, en el Tribunal Constitucional claramente. Bueno, menos mal que ahora al parecer los vocales del Consejo General del Poder Judicial van a ser, creo recordar, que va a haber una diferencia únicamente de 4 entre hombres y mujeres. Bueno, es que no recuerdo exactamente. No. Bastante paritario. Sí, mucho más paritario que antes. Súper bien, Sí, bueno, sí, algo sí. es algo.
Sí, sí, sí. Pero entonces tiene un impacto claramente negativo. A ver, vamos a ver. El ser mujer no te priva de ser machista. No, pero evidentemente. Lo cierto es que al final sí que es cierto que cuanto más arriba llega la mujer, pues es, entre comillas, más fácil que haya una aplicación de la ley que tenga en cuenta el elemento femenino. O sea, ya Eso solo es sea cierto. porque te toca Cuando vivirlo. además ha sido, claro, cuando además ha sido tenido en cuenta históricamente y porque vives en la sociedad en la que vives, normalmente lo que es tenido en cuenta es al elemento masculino, no al elemento femenino, aunque solo sea porque vives en esa sociedad. Sí, que la sociedad y como también mujer se ha construido... también puede ser machista. Sí, es decir, por supuesto. Y de hecho, hasta hace no tanto tiempo, muchas juezas querían ser muchísimo más estrictas que los varones solamente para que no se las tildara de algo. Claro. Y para eso, que no se las tildara yo creo que ahora demasiado ocurre menos, femenino. sinceramente, pero creo que sí que es importante. Por ejemplo, hay en juicios en las que solamente en el Tribunal Supremo de toda la sala solamente hay una que es mujer. Entonces eso ya realmente de por sí es bastante notorio. Es decir, todavía en las altas esferas, entre comillas, en los tribunales superiores, todavía hay mucho trabajo que hacer. Vale, y ahora nos bajamos un poco a los juicios o a las esferas más, de la plebe, sí. más bajas. Bueno, más de la plebe, a las cosas, digamos, más del día a día, sencillas sí. o menos graves. Vamos a irnos ahí y te quiero preguntar cómo afectan los estereotipos de género en los juicios. Si afectan. ¿Tú ves que afectan? A ver, ¿cómo no va a afectar en los juicios los estereotipos de género si afectan a la sociedad? Es decir, es que al final un tribunal de justicia no está en la nada. Queremos pensar que es que está se en ve la tan nada. ajeno. Claro, pero se ve ajeno porque realmente se utiliza un lenguaje en algunas ocasiones a propósito para que no sea entendido por el ciudadano, aunque yo creo que más que a propósito es no hacer el esfuerzo porque determinadas cosas puedan ser entendidas. Es decir, vamos a ver, es cierto que para determinar la calificación jurídica de algo, es decir, determinar si esto es un delito de una cosa o es un delito de otra, ¿vale? Sí que hay que tener ciertos conocimientos jurídicos, claro. Pero hay cosas que se podrían explicar muchísimo mejor y que yo creo que no se hace el esfuerzo porque sea mejor. También creo que hay veces que la sociedad aún no está tan interesada en absoluto en ello y que entonces, pues yo creo también que hay muchas veces que hay información y la gente no la saca. Por ejemplo, hay muchos datos que sacar de la memoria general de la Fiscalía y que nadie se pone a mirarlo. Yo Información no sé de qué me hablas. Yo creo, claro, que hay. Otra cosa es que a veces no queramos consultarla o que a veces queramos también permanecer ajeno a algo que nos costaría un esfuerzo conocer. Y yo creo que eso también es verdad. Sí, no, hay una distancia tremenda, por una parte y por otra. O sea, te quiero decir, ni la ciudadanía se acerca, ni tampoco se hace muy accesible por parte de la jurisprudencia. Y además estamos viviendo unos tiempos en los cuales pues, determinadas decisiones judiciales han puesto, digamos, la diana en determinadas aplicaciones de la ley. Sí. Entonces la gente que le parecía que a lo que va a un juzgado es a que se administre justicia, pues les ha parecido muy lejano que eso se pueda producir en un juzgado, y con cierta razón a veces. Vale, entonces, ¿cómo podría influir la formación y la sensibilización de jueces, abogados, abogadas, fiscales? Pues considerando, por ejemplo... ¿La interpretación o en la aplicación de las leyes? Considerando, por ejemplo, en la valoración del testimonio de la víctima, que el hecho de que alguien haya denunciado 3 días después a que le hayan pegado, eso no significa que no la hayan pegado. Es decir, significa que ella ha necesitado ese tiempo para decirlo. Eso a veces no casa bien con las líneas de interpretación que se hace de las leyes. Pero yo creo que se puede hacer muchísimo más de lo que se hace en ese campo. Y creo que hay veces que tiene que ver con que tú ya tienes un poco decidido que hay cosas que no te gustan o que no te van a gustar, y entonces pues te refugias en la aplicación que se hace del derecho para no ir más allá, no aplicar perspectiva de género, no formarte y entonces no hacer una mejor aplicación desde mi punto de vista de la ley. Y entonces, además de voluntad para querer formarte, sí, sensibilizarte o lo que sea, ¿crees que hay también un puntín de ideología? Hombre, yo es que creo que la ideología no está ajena a nada. Yo no me puedo creer, y lo siento, pero no lo creo,
que nadie, pero es que no me lo creo de nadie, no me lo creo de los fiscales, no me lo creo de los jueces, no me lo creo de los abogados, no me lo creo de los psicólogos y no me lo creo de nadie. Entonces yo creo que todo el mundo tiene su propia ideología y que esa ideología necesariamente se va a plasmar de alguna manera en tu trabajo. Pero tienes que ser lo suficientemente profesional como para que eso afecte lo menos posible. Pero si ni siquiera reconoces que eso te puede afectar, difícilmente lo vas a tener en consideración a la hora de darte cuenta, vale, yo tengo esta ideología, yo pienso esto en este caso concreto, pero tengo que fijarme en si de verdad ha sido o no ha sido probado, en si de sí verdad... que tenéis unos protocolos, tenéis unos procedimientos, unos protocolos de interpretación. Entonces, yo creo que si reconoces que nadie... más que nadie, que todo el mundo es subjetivo, puedes hacer un mejor trabajo. Reconociéndolo primero. ¿Y no crees que a la ciudadanía le va a dar un poco de miedo que todo el mundo sea objetivo de cara a Es que yo no me creo que nadie pueda ser objetivo. Y como parto de la base de que nadie es objetivo, no creo. Pero igual alguien te puede decir, joder, entonces ¿cómo estoy protegida ante la ley si son subjetivos? La ley, vamos a ver, es que la ley está aplicada por personas. Todo lo que tenga que ver con las personas es de por sí subjetivo, no puede ser de otra manera, porque está aplicado por personas. Claro. Entonces, ¿cómo? Vamos a ver, es que entonces preferimos máquinas. No, yo no. Porque además, claro, porque además las máquinas también las hacen personas. Tiene una serie de principios a la hora de aplicarse. Lo que decíamos antes del tiempo en el que son aplicadas, que tiene que haber justicia material, es decir, hay una serie de cosas que están ahí. Es decir, el derecho tiene mucho tiempo y muchas herramientas y a veces no las queremos utilizar. Totalmente. A veces no podemos, a veces las ignoramos, pero también hay veces que, por lo que sea, pues no escogemos administrar esa justicia como se debería. ¿Tenéis accesible formación y sensibilización en perspectiva de género o en violencia de género? Yo creo que sí. Digo, abogadas, jueces, fiscales. A ver, yo creo que si la quieres buscar, sí la encuentras, sinceramente. Será mejor, será peor, pero sí que hay. ¿Tú crees que tendría que ser una cosa como institucionalizada? De que todo el mundo tiene obligatorio formarse aquí. A ver, yo las obligaciones, no creo demasiado. Aunque sí me parece que si tú quieres ejercer, por ejemplo, en un juzgado de violencia sobre la mujer o en cualquier otro, sí que tienes que tener acreditada esa formación, pero el Consejo General del Poder Judicial sí da cursos, a lo mejor tendría que empezar a invitar también a otro tipo de personas a esos cursos, pero sí, yo sí que creo que hay cierta formación, que podría ser mejorable, sí, pero que muchas veces nos refugiamos cuando no buscamos esa formación, más poniendo pues excusas. También. Yeah. Entonces siempre es muy fácil echar la culpa al otro de lo que tú no haces. Claro. Creo. A ver, ¿qué cambios estructurales o sistémicos crees que son necesarios en el sistema judicial para que lleguemos a una verdadera equidad de género? Me parece que tendrían que entrar muchísimos más jueces en el sistema judicial para temperar una forma de administrar justicia que a mí me parece francamente conservadora. ¿Puedes desarrollarlo un poco más? Pues, a ver, me parece que precisamente porque el derecho no puede dejar de ser algo conservador, es decir, que la sociedad siempre va más adelante, me parece que hay determinadas prácticas, como por ejemplo cómo se eligen a los jueces, que determina que solamente determinado tipo de gente tenga más posibilidades de llegar a ser juez que otra. Entonces ya hay una desigualdad. Ya hay una desigualdad, es decir, en el acceso a ser juez. Ya empezamos por ahí. Requiere una oposición, requiere muchos años y no todas las familias pueden soportar pagar esos estudios y pagar a los preparadores y pagar que tener un hijo que acaba de acabar la carrera. Que ya hay una desigualdad también económica, social. No, brutal. Y además muchas veces hay también pues jueces que pertenecen a determinadas familias. Es decir, se genera un tipo de sociedad, entre comillas, judicial, que queda bastante lejos del ciudadano común. Yo no digo que tiene que... Lo que digo, en definitiva, es que hay que acercar un poquito más la justicia al ciudadano y que eso también tiene que ser a través de que no se sienta completamente ajeno al proceso judicial. Pero y en muchas ocasiones se sienta completamente ajeno, le parece que es en un sitio en el que no le van a entender, en el que no está llamado él, y además, pero a pesar de eso,
espera justicia. Sí. Espera que le van a entender, que va a relucir la verdad, que va a ser favorable, sí, para él o para sus pretensiones, y yo creo que en muchísimas ocasiones no entienden nada cómo funciona. No entendemos ni es como ni están como en el proceso de camino, o sea, completamente ajenos a lo que allí sucede. Y en ese sentido me parece que ese sería un gran cambio, es decir, cómo se accede a la justicia. Y además me parece que para ser juez primero habría que ser abogado, para luego ser fiscal, para luego ser juez. Habiendo pasado por todos los lados, poder tener otra perspectiva, haber vivido, saber lo que es la justicia material, es decir, hombre, es que para ser juez o para ser jueza te tienes que tirar lo que vas a estudiar, una cosa horrorosa. El cuarto turno de juristas de reconocida competencia a partir de unos determinados años, en fin, sí que existen otras posibilidades, pero en general me parece que es poco accesible, es decir, para el ciudadano medio. Sí. Ya no diré para el ciudadano que está... A ver, es verdad que hay jueces y juezas que lo han trabajado mucho, que se han presentado a la oposición, que a lo mejor venían de familias más humildes, pero en general, desde luego, una familia que ya ha pagado la matrícula, eso era, desde mi punto de vista, más posible en los años 80 que ahora. ¿Pagar la matrícula? Pagar la matrícula, desde luego. Jolín. Pero el acceso, mucho más. Yo creo que yo en la facultad tenía compañeros y compañeras con familias de 8 o 9 y que podían estudiar y que han acabado pudiendo ejercer el derecho, por ejemplo, o estar en las administraciones. Creo que ahora es más complicado que antes. O sea, ahora entonces... Cuando debería ser más fácil. Sí, eso te iba a decir. Entonces ahora a las jóvenes que quieran estudiar... Más difícil, porque me parece en general que la situación económica es más complicada y, por tanto, a determinadas personas que pertenecen o que tienen situaciones menos favorecidas económicamente, les cuesta muchísimo más poder plantearse siquiera que después de estar en la universidad, si es que han llegado y sus padres lo pueden pagar, plantearse ser juez o ser fiscal o ser, y ya no hablamos ni de los notarios, ni de los registradores de la propiedad, ni de un montón de... Sí, que igual siguen siendo profesiones un poco elitistas, ¿no? Hombre, sí, yo creo que para gente en una determinada posición social. Sí, aunque también es cierto que hay gente que sí llega, ¿eh? Eso sí, pero tendrán muchas más trabas. Sí, o sea, lo cierto es que el que tiene que llegar ahí es, digamos, el medio, no la persona media, en el sentido de que no tengas que ser una heroína o una persona especialmente trabajadora o especialmente lo que sea para poder llegar ahí. O sea, que tiene que ser más accesible. Claro que tiene que ser más accesible. Es decir, cuando la más tonta de las más tontas llegue a donde ha llegado el más tonto de los más tontos, pues estaremos en la igualdad, porque es de lo que se trata. Sí, pero mientras no. Pero mientras no estaremos ahí. Vale, eso como principal cambio estructural para que el sistema sea más equitativo. Sí, y para que sea más equitativo y también intentar, digamos, escuchar un poquito más al ciudadano y no situarse, como muchas veces hacen los tribunales, como muy por encima y como si tú pertenecieras a otro planeta respecto al administrable. Es decir, muchas veces el ciudadano, lo que hablamos antes, se siente completamente ajeno, perdido dentro de un juicio y no sabe por dónde le... Que eso también es a veces... Sí, labor del abogado para que su cliente se sitúe y esté cómodo en la administración de justicia, sepa cómo funciona y tenga herramientas. Sí, pero el propio sistema no ayuda en absoluto. Nada, en absoluto. Vale, y en cuanto a la aplicación e interpretación de las leyes, ¿qué medidas serían necesarias para que fueran inclusivas o equitativas? A ver, formación, desde luego, y también voluntad para que lo fueran. Es decir, la ley, tú puedes hacer una ley, pero como alguien no la quiere aplicar en sus justos términos, no la va a aplicar en sus justos términos. Y yo creo que eso ha pasado en ocasiones. Y yo creo que muchas veces pensamos que una vez está la ley... Claro, eso es lo que decía antes. Es que a veces pensamos que si conseguimos poner una ley, lo decimos todo, ya conseguiremos que el juez no le quede más remedio que aplicarla de esta manera. Pues hemos descubierto que eso no es así. Eso no es así. Es decir, que al final conseguimos la redacción perfecta en algunas ocasiones y que no importa, porque no se aplica en el modo que sería de esperar que se aplicara determinada ley. A veces... es una cuestión de legislar mejor, ¿eh? No, que claro, eso también por supuesto.
O sea, no lo estamos dejando todo a la Claro. voluntad o interpretación de los jueces, pero Claro. entiendo que sí que hay mucho de querer formarse o querer... Sí, bueno, querer formarse y querer aplicar igualitariamente Ya. el derecho. O sea, no es solamente querer formarse, porque tú te puedes querer formar, pero te puedes querer formar en el conservadurismo más recalcitrante. Es decir, es querer formarse en los principios de igualdad, querer formarse en perspectiva de género y querer formarse en una aplicación más igualitaria de la las de la leyes, ley. sí. Y de verdad poner en marcha el principio de que todas las personas somos iguales ante la ley, porque eso es discutible. Sí, eso es un principio que está escrito. Está claro, hay Está escrito, pero... pero sí es que todos los principios están escritos. Lo que pasa es que muchas veces que se cumplen, pero de todas maneras que estén escritos es importante, ¿eh? No, sí, Es decir, totalmente. No se cumplirá el Hombre, derecho claro. a la vivienda, pero que esté en la Constitución es importante, porque peor sería que no lo estuviera. Sí, y no, eso total. también hay que tenerlo claro. Sí. Pero sigue existiendo, es verdad, una gran diferencia entre lo que viene siendo la igualdad formal, escrita en los Por papeles, supuesto. y la igualdad real. Por Luego, supuesto. aplicaciones, No hay interpretaciones... más que leerse los derechos constitucionales para ver que hay gente que teniendo esos derechos constitucionales reconocidos por la propia Constitución española de 1978, de facto no los tiene en absoluto. Claro. Pero, menos mal que tenemos abogadas como tú. Bueno, no sé, no me atribuyo tanto mérito, pero te lo Yo te lo agradezco en atribuyo todo yo. caso. Vale, gracias. Arantxa, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy aquí en nuestro podcast. Me hace especial ilusión, ya lo sabes. Pues muchísimas gracias, a mí me encanta estar aquí y espero poder haber aclarado, poder haber ayudado y en todo caso contribuir a una mejor sociedad, que siempre es Yo mi creo que pretensión. sí, muchísimas gracias. Yo creo que lo has Gracias hecho a- más accesible, que es necesario. Muchas gracias. Y a todas las personas que estáis detrás de la pantalla, ya lo sabéis, que si queréis que este podcast continúe, podéis suscribiros al canal, dejarnos unos comentarios, dar me gusta, compartir y, lo más importante, también lo podéis amadrinar en nuestra querida página web para que podamos seguir sirviendo coño como se merece. ¡Hala! ¡Adiós! Adiós.